Vamos en nuestras Biblias a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, el día de hoy vamos a terminar el capítulo 3 de Santiago y vamos a estar leyendo y estudiando los versículos del 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18. Le voy a dar lectura y ustedes pueden seguirme con su vista. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta mañana por tu palabra que nos permites leer, que nos permites escuchar predicada, y ruego, Señor, que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley y que que tu palabra pueda entrar como espada de dos filos a nuestro corazón, Señor. Eso es lo que pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años estaba predicando un mensaje de las Escrituras y había un joven que había llegado como visitante a donde yo estaba predicando, y el tema de mi sermón no era el temor de Jehová, pero mencioné el temor de Jehová y lo que las Escrituras nos dicen al respecto, y al final el joven se acercó conmigo y de manera muy amable me dijo: mira, es la primera vez que vengo a una iglesia cristiana. Se me hace muy bonito todo lo que está pasando aquí, qué bueno que estén estudiando la Biblia, aunque yo no soy cristiano. Me dijo: pero hay algo que dijiste con lo que estoy en desacuerdo. Me dijo: tú hablaste del temor de Dios. Y me dijo: a Dios no se le debe de temer, solo se le debe de amar, solo se le debe de amar. Y entonces, tratando yo también de ser amable con él, porque él también había sido amable conmigo, lo llevé a Proverbios capítulo 1 versículo 7, en donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y le dije: en este versículo de las Escrituras dicen que si uno quiere comenzar a ser sabio, tienes que tener el temor de Jehová. Ahora, el temor de Jehová para aquellos que somos sus hijos es un temor reverente a un Padre que es santo, santo, santo. Y entonces él se quedó un poquito impactado porque me imagino que nunca había leído este pasaje y nunca había visto que las Escrituras dicen que si uno quiere comenzar siquiera a ser sabio, tiene que empezar por esto, por el temor de Jehová. Y lamentablemente, así como este joven, muchas personas tienen una concepción de la sabiduría que es equivocada. Para ellos la sabiduría tiene que ver con cosas terrenales y ellos interpretan, y esto es muy común, y nosotros podemos caer en eso también, interpretamos el mundo a nuestro juicio. Yo pienso que, y ese es el estándar para nosotros, lo que yo pienso. Y algo que el cristiano hace, la fe cristiana hace desde hace 2000 años, es decir, el estándar está en las Escrituras y lo que yo quiero es pensar de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces, hay dos tipos de sabiduría que vemos. Por un lado está la sabiduría terrenal que el mundo busca, y por el otro lado está la sabiduría celestial, la cual es dada por Dios. Y en este pasaje, hermanos, Santiago nos va a enseñar cuál es la naturaleza y las características de, por un lado, la sabiduría terrenal, cómo se ve la sabiduría terrenal, y por el otro, la sabiduría celestial.
Y lo que vamos a aprender es que todo verdadero creyente debe anhelar y demostrar la sabiduría de lo alto. Así que vamos a ver dos cosas en este pasaje, 2 puntos. Primeramente, vamos a ver las características de la sabiduría terrenal. Las características de la sabiduría terrenal. Estamos en Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es muy probable, hermanos, que Santiago sabía que habían personas que iban a leer su carta, su epístola, que se creían sabios y entendidos. Pudiera ser que eran personas expertas incluso en doctrina, pero no manifestaban con su conducta la realidad de la salvación. Y si Santiago nos hiciera esa pregunta a nosotros, imagínense que Santiago estuviera aquí, y de cierta manera lo está a través de las Escrituras, y nos dijera, a ver, vida nueva, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? E hiciera una pausa dramática. ¿Cuántos de nosotros nos veríamos tentados a decir, yo, apóstol Santiago, yo soy un sabio, yo soy un entendido? Y Santiago hace esta pregunta, pero luego dice, a ver, ten cuidado, muestra por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. ¿Dices que eres sabio? Muéstralo, demuéstralo. Las redes sociales el día de hoy han exponenciado los expertos en todo. En las redes sociales encuentras a personas que parece que son expertas en todo. Son expertos, directores técnicos, ¿verdad? No, es que debió de haber hecho esto, como que no es lo mismo estar en la cancha, ¿verdad? Pero todo el mundo es experto en las redes sociales. Expertos críticos de cine, de libros, de todo. Expertos teólogos también, que, oye, mira, yo tengo todo bien y estoy dispuesto a pelearme con todos. Pero Santiago es muy práctico. ¿Eres sabio verdaderamente? Demuéstralo. ¿Cómo? ¿Cómo se demuestra la verdadera sabiduría y entendimiento? Por medio de tu actuar. Por medio de buenas obras hechas en actitud de humildad sabia. Hemos dicho durante la serie de Santiago que Santiago no está diciendo que las obras son para mi justificación, sino que las obras son una demostración de esa justificación, y las obras, las buenas obras que hacemos en el Espíritu son para nuestra santificación también, para demostrar que somos como Cristo. Entonces, una persona sabia es aquella que es humilde y con esa actitud se conduce con rectitud. Pero por el contrario está el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, en este versículo, Santiago nos da 2 características de aquellos que dicen ser sabios, pero no lo son. Primero, tienen celos amargos, y esto tiene que ver con rivalidad, con celos y amargura hacia otros. Una persona así no es un verdadero líder cristiano, sino que es una persona que está buscando posiciones de autoridad y le dan celos y amargura cuando percibe que alguien más está avanzando más que él. Y esto es trágico, porque esto lo vemos en el mundo. Ve a cualquier empresa y vas a encontrar personas con amargura, con celos, porque mira, yo merecía la promoción y no me promocionaron a mí. Yo soy más inteligente, yo soy más capaz, yo soy más sabio, soy más entendido. Pero Santiago está diciendo, esto está pasando en las iglesias. Hay personas que en las comunidades cristianas de alguna manera querían sentirse sabios y entendidos y tenían celos hacia aquellos que parecía, desde su perspectiva por lo menos, que estaban avanzando más que ellos. Y no debe de ser así, porque en las iglesias cristianas no debe de haber esta mentalidad jerárquica. No, pues sí, pues yo estoy acá en lo más bajo y pues el pastor está allá. No, porque todos somos santos, todos somos sacerdotes delante del Señor,
Todos somos los reyes y sacerdotes delante del Señor y debemos de tener mucho cuidado con esto. Pero no solamente eso, dice Santiago, también tenía contención en su corazón. Y aquí está relacionado con lo primero, se refiere a un corazón de ambición egoísta. Es una persona que tiene mucha ambición egoísta y está dispuesto a pelearse para conseguir lo que quiere. Es una persona que externamente está buscando posiciones de prominencia, pero internamente no tiene la característica de humildad. Y dice Santiago, una persona así no debe de jactarse de nada, debe de dejar toda jactancia, no tiene de qué jactarse. Más bien debería de aprovechar la reprensión para arrepentirse de su pecado. Este es el momento que Santiago les dice, no te jactes, no mientas contra la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la verdad de que esa persona estaba demostrando una falsa sabiduría. Santiago le dice, no mientas, tu sabiduría es falsa. No sigas mintiendo al decir que eres un sabio y un entendido, más bien reconoce tu pecado. Arrepiéntete, busca al Señor. Una persona así es sabia en su propia opinión. Y el libro de Proverbios, hermanos, nos dice mucho de personas que se creen sabias. ¿Me acompañan a Proverbios capítulo 3? Vamos a Proverbios 3. Verso 7. Proverbios 3, 7. Miren lo que el proverbista nos dice sobre aquellos que se creen sabios. Proverbios 3, 7 dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Vamos a Proverbios 26, por favor. Vamos a leer 2 versos en Proverbios 26. En Proverbios 26, versículo 12, 26, 12, también nos habla de una persona que se cree sabia, pero es en su propia opinión. Proverbios 26, 12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Qué piensan de lo que está diciendo aquí el proverbista? Una persona que se cree sabia dice, hay más esperanza con un necio, porque esa persona está engañada, se cree sabia. En el mismo capítulo, pero versículo 16, ahí están cerquita, versículo 16, mismo capítulo. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. O sea, dice el perezoso se cree más sabio que 7 consejeros, que es lo que a veces vemos en redes sociales o en diferentes lugares. No, yo soy un experto, soy más sabio que los 7 que tengan toda la experiencia y el conocimiento en el área. Sí, pero yo sé más y estoy dispuesto a demostrarlo. Y a veces lo único que pasa es que se demuestra más bien la propia necedad del que está hablando. Y el proverbista dice, cuidado, y Santiago también, ¿cómo es una sabiduría así? ¿Cómo es la sabiduría de una persona que es sabia en su propia opinión? ¿Qué tipo de sabiduría es esa? Regresemos a Santiago 3, porque en Santiago 3:15 Santiago nos va a describir esta sabiduría, que no es la verdadera sabiduría. Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Evidentemente no es una sabiduría celestial, no desciende de Dios, no desciende de lo alto. Y nos da 3 características. Primero nos dice que es terrenal. Y aquí se refiere a que es una sabiduría humana. Es una sabiduría que proviene de los seres humanos, no proviene de Dios. Es terrenal, en contraste con celestial. Y luego dice que es animal. Ahora, la palabra aquí es una palabra griega, phuxike, y se traduce también como natural. Las palabras griegas, como en el español y en el inglés y en cualquier otro idioma, pueden a veces tener diferentes maneras de traducirse y todavía ser fieles. Y la palabra animal sería una manera más antigua de hablar de esto.
pero lo pudiéramos traducir como natural. Está diciendo, es terrenal, es natural, se refiere a aquello que no es espiritual, sino todo lo contrario. Su origen es natural y no sobrenatural. Y después dice que es diabólica. Si las dos características de antes no eran suficientes, la tercera sin duda lo es. Literalmente dice es demoníaca. Proviene de Satanás, proviene de sus huestes. No es celestial, no proviene de Dios, proviene de Satanás. Y ahí debemos de, una vez más, decir, ok, entonces debemos de tener precaución, porque cuando yo estoy creyéndome sabio en mi propia opinión, debo de saber que Santiago está diciendo que ese tipo de sabiduría proviene de Satanás. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Este versículo es un resumen de lo que ha estado hablando Santiago. Nos da las características de esta sabiduría terrenal. Es aquella que se demuestra con celos y contención, de los cuales ya habló en el versículo 14. Son las mismas palabras que dijo en el 14. Pero Santiago va más allá. ¿Qué hay detrás de esta falsa sabiduría terrenal? Hay perturbación. Y la perturbación aquí se refiere a oponerse a Dios. Es una sabiduría que se opone a Dios. Presume ser espiritual, pero se opone en realidad a Dios. Esa sería la sabiduría de una persona que da las apariencias de ser muy espiritual, pero por dentro está buscando engañar a la gente. Está buscando posiciones de liderazgo, no porque quiere servir a Cristo, sino porque quiere servir su propio ego. Y dice Santiago, ahí hay toda obra perversa. Santiago dice que hay maldad detrás de una persona que demuestra sabiduría terrenal. Y hermanos, esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. En la historia de la iglesia hemos visto estas cosas que pasan, y no hace mucho tiempo salió en las noticias de un famoso cristiano que daba muchas conferencias y que estaba llevando una vida doble y parecía ser sabio y entendido, pero su conducta no se llevaba en sabia mansedumbre, sino que más bien se encontró perturbación y toda obra perversa. O sea, lo que está diciendo aquí Santiago se ha cumplido al pie de la letra 2000 años después. Y no quiero que pierdan de vista que Santiago está hablando aquí de personas que se creen sabios y entendidos en medio de la iglesia, porque las escrituras muchas veces dan advertencias para la comunidad de creyentes. La semana pasada hablamos un poquito de eso, en donde las escrituras dicen, cuidado con los lobos, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos maestros, cuidado con... Y eso es porque estaba pasando en el tiempo de Pablo y de Juan y de Pedro, cuando los apóstoles estaban vivos. ¿Ustedes creen que estamos exentos el día de hoy? Por supuesto que no. Por eso siempre debemos de mantener la guardia en alto, por eso debemos de orar los unos por los otros, por eso debemos de preocuparnos por nuestros hermanos. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Y quisiera incluso exhortarles, hermanos, a ustedes como iglesia y a los hermanos que están viendo también en línea. ¿Por qué no esta semana le mandas un mensaje a un hermano? Si puedes más, ¿verdad? Pero por lo menos a un hermano, una hermana, y le dices, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿De qué manera puedo ayudarte? Si todos lo hacemos, imagínense qué cosa tan hermosa sería que todos dijéramos, sí, lo voy a hacer esta semana. Un mensaje, un texto, un audio, un correo, algo, una llamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Y debemos de saber que esta es la obra de la iglesia. Porque si alguien dice, no, pastor, pues eso hágalo usted. No deberíamos de pensar así, ¿no? Deberíamos de pensar, claro que sí, vamos a hacerlo.
como iglesia de Cristo. Cuando hay personas que buscan el reconocimiento, pero sin tener un carácter cristiano, verdadero carácter cristiano, Santiago nos dice tengan cuidado. El doctor Miguel Núñez tiene un libro que se llama Siervos para su gloria, creo que ya lo tenemos también para renta gratuita, y él tiene una frase y dice, hay que ser antes que hacer. Y a lo que se refiere es que muchas veces los creyentes podemos estar muy deseosos de hacer, quiero hacer algo, y a veces primero hay que ser, hay que de alguna manera trabajar en el carácter, conocer a Cristo en las Escrituras y no estar de que yo quiero posición. Ahora, no me malentiendan, mi deseo es que todos sirvamos en la iglesia, que todos lo hagamos y lo podemos hacer desde el lugar en donde estamos, pero siempre tomando en cuenta de yo quiero hacerlo para el Señor, quiero hacerlo para Él. Como creyentes debemos de buscar que nuestro actuar demuestre una sabiduría verdadera. Y en mi experiencia como cristiano, y yo creo que ustedes también, he visto de las dos cosas, ¿verdad? Personas que tienen una gran pasión por servir a los demás y también tienen una gran pasión por Cristo. Y esas son las personas que impactan el mundo, impactan en la iglesia, impactan en la sociedad, impactan en su familia, porque son transparentes. O sea, lo que soy aquí, soy en casa. Yo quiero servir a mis hermanos, yo quiero servir a Cristo, pero no estoy interesado en algo más, simplemente eso. Y eso es lo que Santiago quiere que esté pasando en la comunidad de creyentes. Así que vimos la naturaleza y características de la sabiduría terrenal, pero ahora vamos a ver punto número 2, las características de la sabiduría celestial. Las características de la sabiduría celestial. Están conmigo en Santiago 3, vamos a el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por sabiduría de lo alto, claramente Santiago se refiere a la sabiduría que proviene de Dios, no hay duda. En versículo 17, recuerdan del capítulo 1, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y hablamos de que se refería a que descendía o que provenía de Dios. Y Santiago nos da una lista de 8 cosas, 6 que la sabiduría de lo alto sí tiene y 2 cosas que no tiene o que no debería de tener. Y primero dice que es pura, que es santa y sin mancha. La verdadera sabiduría busca la santidad. El día de hoy muchas personas buscan la sabiduría en todos lados, menos en donde se halla. La tratan de encontrar en las películas y series de televisión. Y a lo mejor tienen a un actor o una actriz que dicen lo que él diga, lo que ella diga, eso es. Y tratan de encontrar ahí la sabiduría. Algunos quizá en un libro de superación personal o algo así. Lo que diga el autor, eso es. O en personajes de la farándula, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Santiago dice, la verdadera sabiduría primero es pura. Y si hay personas que no tienen eso como su meta, pues es la sabiduría terrenal. Es sabiduría terrenal y creo que lo hemos visto en donde a veces quizá un famoso actor de televisión dice algo y tú dices, ¿en qué está pensando? ¡Qué mal consejo! Es sabiduría terrenal. Los consejos muchas veces que se dan van en contra de Dios. Y también me acuerdo hace tiempo que una persona estaba pasando por un problema y alguien más me dijo, oye, fulanito está pasando por un problema y menganito le dio este consejo. Y yo pensé, qué mal consejo, totalmente en contra de todo lo que dicen las Escrituras. Bueno, esa no es la sabiduría
de lo alto. Pero también dice que es pacífica. La sabiduría de lo alto busca la paz con todos. Hoy hay muchos sabios que se la pasan discutiendo y argumentando, y dicen las Escrituras, estad siempre preparados para presentar defensa. Pero ¿qué dice después de eso? Con mansedumbre y reverencia. Dice Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero si no estamos teniendo mansedumbre y reverencia, no estamos teniendo la sabiduría que es pacífica. La verdadera sabiduría es aquella que tiene como prioridad la paz. Y está relacionado con el que sigue, amable. Aquí la amabilidad se refiere a una persona sabia que no insiste en siempre decir, yo siempre tengo la razón, sino que es amable, incluso teniendo la razón. Está dispuesto a decir, ok, yo sé lo que pienso, lo que creo, pero estoy tranquilo y quiero ser amable. Entiende que no todos van a tener la misma sabiduría, que a lo mejor él, si está teniendo verdaderamente la sabiduría de lo alto, va a entender que hay otras personas que no están teniendo esa misma sabiduría, y va a tener una disposición de amor, de amabilidad, de decir, ok, trato de ponerme desde la perspectiva de esa persona y entiendo que no está en lo correcto, pero yo voy a buscar la paz, voy a buscar ser amable, ser paciente. Después dice benigna. Benigna es una demostración de benevolencia para con los otros. La sabiduría que viene de lo alto es benevolente. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es benevolente. Benevolente, tiene que ver con una demostración de bondad, llena de misericordia. La misericordia es demostrar bondad hacia otros, está relacionado con benigna, y en especial a aquellos en alguna necesidad. La misericordia, cuando dice llena de misericordia, la palabra misericordia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene la connotación de cuando una persona demuestra bondad hacia alguien que está necesitado. Y por eso es misericordioso, está siendo misericordioso, porque esa persona tiene alguna necesidad y yo quiero ser misericordioso. No para exaltarme, sino porque entiendo que Dios es así. Porque pienso que se están dando cuenta que todas estas características reflejan a Dios y reflejan a Cristo. Entonces, por eso está diciendo así que debe de ser. Llena de buenos frutos, dice después. Y el que más habla de los buenos frutos es el Señor Jesucristo. Y no les voy a leer algunos de estos pasajes, son muchos pasajes en donde Jesucristo habla acerca de los frutos. Por sus frutos los conoceréis, buenos frutos. Y mucho hablaba Jesús de eso. Y aquí Santiago, la manera en que está usando buenos frutos, se refiere a estas obras de justicia, pero que son hechas en gracia. Como ya lo hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Son obras santas que son evidentes, que son frutos de una vida transformada y que son hechas para la gloria de Dios. Entonces dice Santiago, la sabiduría que viene de lo alto se demuestra, como dijimos al principio, ¿verdad? Del sermón, en el versículo 13, se demuestra a través de ¿qué? Una buena conducta, buenos frutos. Cuando una persona está dando buenos frutos, la idea es esta. La semilla, más o menos esta es la idea. La semilla del evangelio ha sido plantada, ¿verdad? Dios es el que la hace crecer. Y si esa persona verdaderamente está arraigada en Cristo, ¿qué va a dar? Frutos, porque es lo natural. Si verdaderamente está sembrada con la semilla del evangelio y se ha crecido por el poder de Dios y del Espíritu Santo, lo normal va a ser que dé fruto. Si yo planto un manzano y no da manzanas, voy a decir algo anda mal, porque lo normal sería que dé manzanas. Y así es con la vida del creyente. Si una persona es un creyente verdadero, lo normal es que dé buenos frutos, que empiece a actuar de acuerdo con su confesión,
con su profesión de fe. Y cuando no hay frutos, decimos algo anda mal. Puede ser que esa semilla no era la que había caído en una buena tierra, ¿verdad? Sino que no tenía raíz, había caído en piedra o entre los arbustos o en el camino. Y no es la buena semilla que da fruto a 100 por 1. Y dice después, sin incertidumbre. Es decir, tiene su seguridad puesta en Dios porque es una sabiduría que viene de lo alto. Por eso la persona sabia de lo alto se siente segura. No tiene incertidumbre. Y hoy vivimos en tiempos de mucha incertidumbre. Cada quien cree lo que bien le parece. Cada quien tiene su propia idea. Y a veces he escuchado a personas que dicen, es que no hay verdad objetiva. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Pues acabas de decir una verdad objetiva. Te estás contradiciendo a ti mismo. No. Es que cada quien hace su propia verdad. ¿Y cómo sabes que eso es verdad? ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás haciendo tú una declaración absoluta si dices que no hay verdades absolutas? Y así la gente está viviendo su vida, sin saber que tenemos una vida muy corta, de lo cual Santiago nos va a hablar después, que la vida es como una neblina. Y hermanos, durante la pandemia nos hemos dado cuenta de lo corta que es la vida y no tenemos ni siquiera que pensar en la pandemia, un accidente automovilístico, cualquier cosa. Estamos a minutos de la eternidad, si Dios así lo quisiera. Entonces el cristiano debe de vivir una vida de certidumbre porque dice, yo sé a quién he creído, yo sé en quién he puesto mi fe. Y mi certidumbre no viene de mí mismo, sino de la sabiduría que proviene de lo alto. Y finalmente dice que sin hipocresía, es una sabiduría sincera. No está actuando, es transparente, busca el bien del prójimo. Y hermanos, yo les animo a que busquemos la transparencia, es decir, que seamos personas transparentes y que digamos, la persona que yo soy en casa, en mi trabajo y en la iglesia es la misma persona. No estoy poniéndome una máscara diferente. Ok, ahorita traigo la máscara del trabajo y me la pongo. Allá voy a la iglesia, la máscara de la iglesia. Llego a mi casa y me la quito, la máscara. Y dice, no, si lo conocieras en la casa. No, hermanos, no debe ser así. Debemos de ser personas transparentes. Versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este es un verso un poco rompecabezas, porque ¿a qué se refiere? Bueno, pudiéramos decirlo de esta manera, aquellos que continuamente hacen la paz, aquellos que continuamente están buscando la paz, ellos van a sembrar una semilla que va a dar fruto, y ese fruto es la justicia. La justicia es el fruto, y aquí la justicia se refiere a una vida de piedad, una vida santa. En otras palabras, el creyente es aquel que procura la paz continuamente y al hacerlo está sembrando una semilla que el fruto de esa semilla va a ser una vida de piedad, de justicia, de amor. Entonces Santiago sigue hablando e insistiendo en la importancia de que nuestra vida sea un reflejo de nuestra profesión de fe. Es lo que está diciendo Santiago. Si tú eres un verdadero creyente, si tú estás buscando la paz, vas a estar sembrando esa semilla y lo que va a dar es una vida justa, piadosa, que agrada a Dios. Porque a veces se usan estos pasajes para otras cosas, pero aquí el fruto es una vida dedicada a Dios. Ese es el fruto. No es voy a tener mucho dinero y éxito, no. Es una vida dedicada a Cristo, de gozo, de paz, de alegría. En una ocasión le preguntaron a un pastor en un programa de televisión, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros para dejarnos entrar al cielo? Estaba un pastor, estaba un rabino, estaba un sacerdote, estaba un imán, estaba un gurú espiritual y el entrevistador le estaba haciendo esta pregunta a todos. A ver, ¿qué
¿Qué va a pedirle Dios a las personas? Y cada quien dio su versión, ¿verdad? No, la balanza cósmica. No, Dios no te va a pedir nada, simplemente pásale. Y llega aquí al pastor cristiano y le dice, lo que Dios va a demandar es justicia perfecta. Y al entrevistador se le abrieron los ojos, dijo, no, pues nadie puede tener justicia perfecta. Y le contestó el pastor, bueno, nadie excepto uno, Jesús. Y ese es el punto del evangelio, que puesto que Jesús es el único, tenemos que venir a Él para que nos limpie con su sangre y tengamos la justicia de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es Cristo Jesús es suficiente para perdonar nuestros pecados y para que cuando estemos delante de la presencia del Padre y el Padre demande justicia perfecta, nosotros digamos, vengo cubierto de Cristo. No de mis justicias, que son como trapos de inmundicia, sino de las justicias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque quizá al ver las características de la sabiduría celestial te sientas un poco abrumado. Oye, entonces es una lista muy larga. ¿Y cómo la voy a cumplir yo? ¿De qué manera? Pues nadie puede en sus propias fuerzas. Y ese es el punto del evangelio, hermanos. Por eso tenemos que regresar continuamente a la cruz de Jesús. Porque es en la cruz de Cristo en donde vemos la perfecta sabiduría de Dios. Y quiero invitarlos a un pasaje más en 1 Corintios capítulo 1, porque quiero que vean cómo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1 hace un enlace entre la sabiduría y Jesús. 1 Corintios 1, voy a leer el versículo 21 hasta el versículo 24. 1 Corintios 1, 21 al 24. Dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pequeña pausa. Esto que estamos haciendo en este momento, lo que ustedes están haciendo, escuchando una predicación en el mundo es una locura. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Quieres tener la sabiduría de lo alto? Necesitas a Cristo en tu vida. Si no tienes a Cristo en tu vida, no puedes tener la sabiduría de lo alto. Vas a tener la sabiduría terrenal. Porque la sabiduría de lo alto es la que proviene de Dios y la demostración de la sabiduría de Dios es Jesús. Jesús es la sabiduría de Dios. Y es por eso que debemos de venir a Cristo continuamente. Pon delante de Él tus errores. Pon delante de Él tus dudas, tus desaciertos, tus incertidumbres. Ponlos delante de Cristo. Deja que la sabiduría de Dios te cubra con la sangre preciosa del Cordero y que sea a través de Él que tú puedas demostrar la sabiduría de lo alto y no la sabiduría terrenal, porque tienes a Cristo en tu vida. Así como el joven que mencioné al principio del sermón, muchas personas andan por la vida buscando la sabiduría, pero no la hallan. Y el libro de Proverbios nos habla mucho acerca de eso. Y que la sabiduría es como la que está gritando. Y la gente está ocupada en otras cosas, encontrando su propia sabiduría, pero Dios ha destinado que la sabiduría de lo alto se demuestre en la obra de su Hijo Jesús. Y se ha dado a través de la fe a aquellos que creen en Cristo. No porque tú seas bien sabio o entendido, ni yo, sino por la obra de Jesucristo en nuestras vidas.
Y de esa manera la sabiduría de lo alto tiene que ser una sabiduría humilde. ¿Por qué? Porque no es tuya. Te ha sido otorgada por gracia. Te ha sido dada por Dios inmerecidamente en Cristo Jesús. Así que el creyente no tiene nada de qué gloriarse. Al final no puede ni siquiera decir, sí, yo tengo la sabiduría de lo alto. Porque dice, pero me ha sido dada por Dios, por gracia, por Cristo. Queridos hermanos, hermanas, si alguien de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. La sabiduría de lo alto está disponible para usted y para mí, por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por la sabiduría de nuestro Señor y por la más grande demostración de la sabiduría en Cristo.